Hola, hola a todos, ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Inadaptado Podcast Show. Estamos en nuestra octava entrega y como pueden ver en el título va a estar bastante interesante. Pero antes de entrar en detalles quisiera presentar, como ya es tradición, como es costumbre, a nuestros hermanos Fabián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestro auditorio? Un fuerte abrazo a todos, bienvenidos. Y Robert, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí con el gusto de siempre de estar aquí con ustedes. Y bueno, muchachos, antes de entrar de tema, quisiéramos darles gracias por sus interacciones en nuestras redes sociales. Y Robert, ¿tenemos algún saludito ahí pendiente? Sí, esta semana queremos mandarle un gran saludo a nuestro amigo René Zaragoza. Un abrazo, bro. Gracias por escucharnos. También un gran saludo para Jaciel Romo, una nueva fan de Inadaptado. Un saludote. Eso es todo. Y pues bueno, muchachos, ya saben que cualquier cosa nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Fabián, ¿nos podrías echar la mano? Claro, pueden buscarnos en nuestro Instagram, Facebook, Twitter y ya página de YouTube con el nombre Inadaptado Podcast Show. Nada más les recordamos que en la de Instagram somos Inadaptado-Podcast Show, pero es muy similar en cómo nos pueden buscar en todas nuestras páginas. Así es, muchas gracias, bro. Y pues bueno, ya saben, si nos están escuchando en cualquiera de nuestras redes sociales, Spotify o YouTube, por favor, activen la campanita, suscríbanse, denos seguir. Eso nos ayuda mucho para que ustedes estén viendo constantemente nuestro contenido y no olviden siempre dejarnos un saludito, un comentario, de lo que sea. Estamos ahí para escucharlos y estamos bien al pendiente de lo que nos digan y también pues para enviarles saludos. Entonces, ya entrando al tema, la gran estafa. Robert, ¿a qué te suena cuando hablamos de eso? Cuando decimos la gran estafa, ¿a qué crees que nos vamos a referir el capítulo de hoy? Bueno, pues yo al escuchar el título así nada más como tal, pienso que algún engaño que ha sido fuerte no sé, en cualquier lugar, a lo mejor a lo largo del tiempo, no sé, algo así me suena pues como a algún engaño fuerte. Fabs. A mí cuando dices la gran estafa me suena a dineros, a billetes, a money, cash. Y evidente es que hubo una gran cantidad de dinero involucrada, ¿no? Muchísimo dinero y probablemente un engaño importante a muchas personas. Así es, pues vamos entrando en materia y efectivamente el día de hoy vamos a dar nuestra opinión. Les voy a pedir su opinión, muchachos, respecto a la administración de las iglesias a través de los diezmos. ¡Ya empezamos a echarle fuego! ¡Que arda el podcast! Tumbando caña. Vamos a darle con todo. Hay que meterle prisa a esto. Fabián, ¿qué piensas tú de, vamos a decirle la doctrina, la enseñanza de los diezmos al día de hoy? ¿Me vas a aventar a mí primero? Oh, claro. Está bien, mira. Bueno, ustedes dos saben, y quiero comentarlo a nuestro auditorio, que yo soy partidario de esa doctrina. Sé que probablemente no lo son ustedes, pero yo creo que el diezmo es la forma en la que la iglesia opera, ¿no? Es la fuente de la cual genera los recursos para su operación día con día. Tanto de el cuidado y los ingresos de los pastores, porque hay muchos que dedican su tiempo completo a las iglesias, como los gastos del edificio, los insumos, la luz, la renta, el equipo, todo, la música, porque a todos nos encanta estar en un lugar bonito, con aire acondicionado, con todas las comodidades que puede haber y pues se necesitan recursos. Adicional a que todos los tipos de misiones, la ayuda a personas en necesidad o la creación de nuevas iglesias requiere recursos. Yo sé que me van a decir que el diezmo es del Antiguo Testamento, bla, 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 pero cuando llegamos a ese punto, yo tengo mis propias defensas, así que... Va que... Robert. No te adelantes, mijo, no te adelantes, papi. Ya está todo nervioso. Sí, ya me sentí acribillado. Pues yo, como lo menciona Fabián, estoy en contra del diezmo como se le conoce actualmente. Se me hace que es una de las doctrinas implantadas que más están difundidas en las iglesias. O sea, creo que una gran mayoría de las iglesias la adopta como tal. Y yo pienso que es muchas veces por ignorancia,
quiero pensar que es así, y otras veces aún con conocimiento por avaricia desmedida de parte de la organización o del pastor. Pero básicamente esa es mi postura. Sí, yo también comparto un poquito lo que viene siendo la postura de Robert. Ahorita nuestro auditorio ya debe de estar formulando o ya formuló como que su postura personal y vamos a Claro. ver dónde terminamos después de esto. Pero fíjense que lo que yo he notado es que en las iglesias es constante la predicación sobre el diezmo y sobre las ofrendas. Pero curiosamente, cuando yo empecé a investigar sobre este tema, todos los documentos que encontré avalaban lo contrario. Me daban a entender que el diezmo como una doctrina de ley, como una responsabilidad o como una obligación del creyente, ya no está presente en la actualidad. Es un tema que podríamos decirlo cuando vino Jesús y terminó su obra, quedó totalmente cancelado, quedó totalmente abolido. ¿Qué piensan, muchachos? En la cruz, ¿eh? Claro. Ok. Está bien. ¿Ya? Para que le dé yo. No, pues como quieras. O por ejemplo, ¿qué es el diezmo? Para si las personas, ¿hay alguna persona que no nos supiera qué es el diezmo? Que yo creo que la mayoría sí sabe qué es el diezmo. Es tal cual dar el 10% a la iglesia de lo que te ingresa, ¿no? En cuanto a dinero, todo lo tenemos bajo ese concepto, ¿no? Ok. Creo que también cabe mencionar, dar un poquito de contexto, que el diezmo fue instituido por Dios en el Antiguo Testamento, eso sí es totalmente cierto, para la manutención del templo o del tabernáculo y de las personas que trabajaban ahí. Pues ahí podemos agregar muchísimas cosas, ¿no? Sí, de hecho, lo que yo investigué es que en el Antiguo Testamento o en la antigüedad, primero que nada, no había una tasa de impuestos específica entre las poblaciones. Entonces, Dios, para mantener ahora sí que un orden en la administración de lo que producía cada obrero, por así decirlo, lo hizo o lo instituyó a través de los diezmos. Y había tres tipos de diezmos. El primero era para los levitas. Vamos a hablar como si nos estuviera escuchando una persona que es totalmente nueva en este rubro de las tradiciones cristianas. Los levitas era una tribu a la que Dios no le dio una tierra en específico, mientras que a otros sí les había dado tierras que trabajar y donde vivir. Los levitas recibían un diezmo de parte de todas las demás tribus para ellos poder sostenerse, ya que no tenían tierras que trabajar ni de dónde sacar ganancia. El segundo diezmo era, como decía Fabián, efectivamente, para cuidar las actividades del templo, que no hiciera falta corderitos ni vaquitas para los sacrificios y que los sacerdotes tuvieran todo lo necesario. Y el tercero se recogía cada 3 años para darle manutención a todos los pobres que estuvieran dentro de la ciudad o dentro de la comunidad judía. Se hacía cada 3 años una recolecta de bienes para poderlos alimentar y que no les hiciera falta nada durante ese proceso. Entonces, en la antigüedad, esos eran los 3 tipos de diezmos que existían, hablando respecto de la ley. Incluso cada 7 años, añadiendo lo que dice Fabián. Sí, es cierto. Qué bueno que lo mencionas. Cada 7 años no había diezmo. Se recolectaban 6 y luego el séptimo no hacían un diezmo como tal. Y luego otra vez empezaban otros 6 y el séptimo no había diezmo. Pero di por qué. Porque no se trabajaban las tierras. Yo recuerdo, eso puedo equivocarme, pero la Biblia decía que cada 7 años, en vez de darle tu diezmo a la iglesia, se lo repartías entre los pobres. Era lo que me acuerdo. Ahorita no. Bueno, yo lo que puedo sustentar está en Levítico 25, del 1 al 7. Okay. Sí, según yo también es muy parecido a Robert, que el séptimo año sí se sembraba, pero la cosecha no se recogía, sino que se dejaba para que los pobres llegaran y la tomaran y con eso se alimentaban también. Pues es lo mismo. Pero más sí. Como que eso une las dos. Y también cabe recalcar que los otros 2 diezmos solamente se daban, hay una disputa ahí entre estudiosos, entre 10 o 12 veces durante ese periodo de 6 años. Entonces, ¿Cómo? No era, o sea, por ejemplo, el diezmo de los levitas y el diezmo de las actividades de los templos y las fiestas solemnes se daban 1 o 2 veces, 10 o 12 veces en el lapso de los 6 años o 7 años que tenían como ciclo. Pues es que de alguna manera tenías que dar la 10ª parte de lo que cosecharas y obviamente no cosechas como nosotros en las oficinas cada 15 días o cada 8 días.
pues Sí, sí, sí. tú colectas cada año, ¿no? O a menos que también tengas ganado, no vas a ir caminando hasta Israel a entregar, hasta Jerusalén a entregar tu diezmo siempre. Entonces lo hacías en un periodo anual o semestral, no tengo idea, pero Sí. si no era así También cabe recalcar que solamente eran los frutos de la tierra sí, y el ganado. O sea, y en ese exactamente. tiempo ya se manejaba el dinero como tal, ya había en Israel, y no era dinero, era únicamente especie, exactamente, era el ganado y el fruto de la tierra. Así que habían otras ocupaciones que realmente no diezmaban, ¿no? Los herreros, que alfareros y todas esas ocupaciones, ellos no diezmaban. ¿Ya había cash? Ya había dinero. Ok, ahora, nada más les recuerdo que cuando se hizo el templo de Salomón, todo mundo dio tajada, madera, piedras, de todo. Sí, pero era para la construcción Ok, nada más lo ponemos como parte del contexto. Sí, sí, sí. Va. Ok, entonces ya nos queda claro a todo nuestro auditorio, ya hicimos como que un pequeño viaje en la historia de cómo fue en el principio que se instauró y las razones por las que se había instaurado. También Entonces, la pregunta podemos es, concordar que el diezmo es parte de la ley, ¿cierto? Estoy totalmente de acuerdo. Ok. Era un mandato como tal que Dios le había dejado. Era un mandato de la ley. Ok. Entonces, vamos a transportarnos hasta el día de hoy. 2020. Por así decirlo, si quieres 2020 años antes, vamos a transportarnos en el momento en el que Jesús viene. Y él, bueno, vamos, así como a un resumen general, él viene a cumplir toda la ley para que nosotros como hijos de Dios, recibiendo la fe de Jesús, no tengamos que ser partícipes ya de la ley. ¿Estamos de acuerdo que la Biblia dice eso? Totalmente de acuerdo. Ok. Entonces, una vez que Dios nos libera de nuestros pecados, nos deja Pablo claro en Gálatas y en Corintios que la ley solamente nos sirve como un método de aprendizaje, pero no debe ser utilizada como una tradición legal que tengamos que seguir instaurando en nuestras vidas como obligación. Y como un espejo. Sí, claro. Nos deja ver nuestros errores y fracasos. Como ayo para Eso hacia es Jesús, todo. ¿verdad? Exactamente, amigo. A ver, ¿puedes explicar a nuestro auditorio qué es un ayo? Pues como guía, como tal cual, algo así, ¿no? Para que nos lleve hacia Jesús. Guía a Jesús, perfecto. Entonces ya, Jesús viene, consuma toda su obra y nos promete Dios en la palabra un segundo pacto, que es el que Jesús instaura, hasta que seamos perfeccionados en su regreso. Entonces, en ese segundo pacto, nosotros ya somos libres, ya no nos ata la ley, y lo que hacemos, lo hacemos simplemente por la gracia de Jesús, por el Espíritu que nos capacita, y para parecernos más a Él, muriendo al hombre antiguo y renovándonos a la imagen de Jesús. Exactamente, amigo. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí estamos perfectos. Ok, perfecto. Entonces vamos al punto de inflexión. ¡Que truene, que truene! Habiendo escuchado todo esto, querido auditorio, yo les extiendo una pregunta a mis amigos y también a ustedes, igual ahí ustedes se la responden en la mente. ¿Por qué las iglesias siguen enseñando el diezmo como algo que se tiene que seguir como una tradición legal? Es que creo que esa última parte, la última palabra que dijiste es la que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? O como práctica recurrente. Ok. A ver, primero ustedes, porque no quiero que me traguen vivo. Primero ustedes. No, yo les extiendo la pregunta a ustedes. Yo tengo esa duda porque realmente sí he escuchado a pastores atreverse a decir que si tú no diezmas, estás cometiendo una falta y que a Dios no le agrada el hecho de que tú no estés diezmando. Ok. Robert, por favor, empieza. Bueno, la pregunta que fue, ¿por qué creemos que las iglesias enseñan eso? Pues yo creo que por ignorancia, pero y principalmente yo creo que porque en la necesidad de encontrar un sustento para sostener la iglesia, utilizan una medida que se hacía antes, por la cual se sustentaba el templo, o en este caso la iglesia, como si fuéramos un espejo del Israel antiguo. Entonces, Dios, mediante esos impuestos como tal, se aseguraba que hubiera sustento para la casa de Dios, para su casa. Ahora, ellos buscan eso
y trasladan esta enseñanza como tal, para mí de manera errónea, ya que totalmente no va conforme a todo lo demás que Dios nos enseña a través del nuevo pacto, como tú mencionabas, de Jesús, en lo cual lo que importa es el interior del hombre y no lo exterior. Entonces, como que desentona totalmente con todo lo de las demás enseñanzas de Dios, que de repente te pida un numerito, un porcentaje de tus ingresos, está bastante ilógico y bastante chocante conforme a todo lo demás que Dios nos instruye. Ok, va. Bueno, ¿por qué creo que piden diezmo de manera doctrinal? Porque creo que así se hace en muchos lados. Creo que es la forma en la que los pastores han buscado, pues, financiar lo que ellos hacen. No puedo decir que sea bueno o sea malo lo que hagan, pero buscan financiarse de esa manera. Y creo que cargan o usan un recurso antiguo de lo que es la religión judía para ponerlo sobre los hombros de los cristianos. Creo que son muy duros en muchas ocasiones, creo que coercionan a la gente, creo que la llegan a chantajear, comprometiendo muchas veces la aceptación de Dios o el rechazo de Dios para sus vidas. Creo que a veces pueden llegar a sonar hasta ambiciosos porque pues ellos, depende de cuánto de la gente, si ellos compran un carro nuevo o si le ponen aire acondicionado a la iglesia o si compran una nueva pantalla o si mandan a sus hijos a una buena escuela. Entonces, yo creo que todo eso lo hace muy complejo y en algún punto los pastores pueden ser muy duros al presionar y pueden poner cargas en los hombros de las personas muy, muy, muy pesadas. Y creo que pueden en ocasiones aún demandarles muchísimo más que el 10%. Estoy seguro que hay casos, de hecho, si quieren más adelante platicamos unos casos, pero sé que los pastores pueden ser súper, súper duros para poder financiarse. Ahora, yo creo de esa manera no se debe hacer. A mí en lo particular, durante muchísimos años en mi cristianismo, eso me dio muchísimo asco, me cansó, me fastidió. Yo vi a muchas personas alejarse del cristianismo o blasfemar del cristianismo por la forma en la que esto se hacía. Y sí, yo también llegué a alejarme de Dios. Una de las razones por las cuales eso sucedió fue la forma en la que se demanda el dinero en las iglesias. Sin embargo, yo creo que ahora ya en mi nueva generación de cristiano, yo entendí que no estoy obligado, no tengo un cargo, ni siquiera debería yo tener un porcentaje asignado en mis finanzas de decir, tú tienes que dar tanto mensual, si no, Dios no te va a bendecir. Porque, si quieren, ahorita lo comentamos, de qué maneras chantajean algunos pastores a las personas, pero yo no tengo ningún porcentaje sobre mis hombros. Lo hago porque estoy agradecido con Dios, lo hago porque amo la visión de mi iglesia y porque quiero contribuir de esa manera. Entonces no estás de acuerdo con la doctrina del diezmo. Desde otra perspectiva, quizás sí. Diezmo como tal es el 10%. Sí, yo lo sé. Cuando tú me preguntas, que no quiero decir esto, pero cuando tú me preguntas, ¿y de a cómo? ¿Y de a cómo ocho? Pues yo dije, mira, pues ¿para qué le pienso en cantidades, no? Yo la cantidad que asigno sí es el 10, pues. Tú asignas el 10. Yo asigno el 10. ¿Estás de acuerdo con que se diga que tiene que? Pero pienso que no es necesario que nadie dé el 10, el 5, el 2, el 3, el 1, el 4, el 10, el 40. Sin embargo, yo adopté esa cantidad o ese porcentaje pues a lo mejor más por costumbre y porque dije, bueno, es un porcentaje que a lo mejor para mí es sano. En algunas épocas de mi vida yo decía, wow, sí me está afectando. En otras, gracias a Dios, no. Yo me quedé con el 10%. Entonces estamos de acuerdo que no estás de acuerdo con el diezmo como se enseña. Como se demanda y como se exige y como se chantajea, absolutamente no. Y como se enseña tampoco. Y como se enseña tampoco, sí. Creo que estamos muy mal en ese sentido. Sin embargo... Señoras y señores, se acabó el podcast. Se acabó el podcast, vámonos, levantémonos. No. A ver, yo quiero que platiquen, porque todos fuimos jóvenes, chiquijuelos en las iglesias y llegamos a escuchar muchísimos chantajes, ¿no? Si me lo permites, Brian, ¿qué escucharon o qué recursos ustedes llegaron a escuchar que los pastores utilizaban para hacer la recaudación? Pues yo he escuchado los clásicos, es que para que Dios te bendiga más, pues tú tienes que tener un corazón bondadoso y generoso y que conforme a la medida que tú des, Dios te da. Ese es uno de los principales. Esa es esa última que dijiste, de quien quiera
recibir mucho, debes sembrar mucho, dice el Señor. Aleluya. Ajá. Y también Sí, la la clásica. clásica que creo que es de Malaquías, no estoy seguro, la de Sí. robará Dios al hombre porque ustedes me habéis robado. Y probadme ahora en esto, si no abriré yo las ventanas de los cielos. Esa Sí, también sí, es sí. súper Y os clásica. derramaré, dice, hasta que sobreabunda. Entonces la Sí. iglesia aplaude. ¡Aleluya, Señor! No, hombre, y te están diciendo ladrón, o sea, tal Sí. cual. Exactamente. Mira, ya cuando tu pastor se para y decir, por favor, lea, abran en Malaquías, ya sabes a dónde va. Ya sabes que te la va a dejar Cayetano. Entonces, de alguna manera, creo que sí son recursos muy bajos el chantajear a la gente con su aceptación, con que Dios los va a rechazar, con que Dios te va a dejar de bendecir. Creo que eso tampoco está chido. Yo escuché un montón de ellos y en algún momento, cuando los pastores con los que yo llegué a estar querían construir un auditorio, no, padre, son años, 15 años de recaudación indiscriminada y saque y a cada 8 días diciendo, Dios quiere que terminemos ese auditorio y Dios quiere que levantemos y al final se vuelve un elefante blanco enorme que a lo mejor sangró durante muchos años a las iglesias. Entonces, bueno. Sí, 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 y eso es muy común. O sea, ahora, ya con el contexto que tenemos, es súper claro darte cuenta que es muy mal utilizado en la generalidad de las ocasiones. Es muy mal utilizado lo que las personas, los congregantes dan a las iglesias. Estoy seguro que en ese proceso de 15 años que estaban terminando la iglesia, y lo hemos platicado entre amigos, ustedes lo saben, que es un caso que nosotros también conocemos de alguien, ¿no? Que por muchos años fue una iglesia y estaban pide y pide y pide dinero para terminar su auditorio, y en el proceso el pastor con carro nuevo, camioneta nueva, los hijos del pastor con camioneta nueva, el pastor con casa nueva. Entonces ahí es donde dices, ¿dónde están los 3 tipos de diezmo por lo cual supuestamente deberían estarlo pidiendo? No, y acuérdate que nosotros también le echamos en algunos lados las primicias también. Las Sí, claro. primicias, las ofrendas decididas. La ofrenda misionera. La ofrenda misionera. Que la Y ni hay misión misiones, es ¿no? comprarme un Rolls Royce. Esa es la misión. A ver, yo quiero que me ayuden a recordar algo. ¿Cuáles son las primicias? Ya no de acuerdo a la Biblia, hoy día. ¿Cómo cuando te dicen primicias, qué quieren que des? El total de tus ganancias del primer mes del año. ¡Ajala! O sea, Tienes que dar yo todo tengo lo que del mes. ahorrar todo el año para poder subsistir el primer mes del siguiente y haber dado todas las ganancias. Oh, Dios. Sí. O sea, Sí. qué manchados, ¿no? El 100%, el 100%. Qué manchados. Sí, está Bueno, yo brutal. les voy a eso. platicar algo. Yo di primicias solo una vez. La primera vez que empecé a ganar dinero, en mi primer empleo, la primera vez, y no lo he vuelto a dar. Entonces, para mí eso era la primicia, según yo, cuando empezabas a generar una ganancia. No recuerdo bien la cita, sinceramente, ni cómo era, pero yo así la entendí, así la digerí, así la di, y no he vuelto a dar. Y sinceramente, caballeros, no planeo volver a dar Dios primicias. no te bendijo. ¿Eh? Y No, Dios no, no te bendijo tampoco. No, Es digo, que la herramienta que utilizan muy seguido cuando están hablando de las primicias es que te sacan videitos testimoniales de la típica parejita perfecta o persona perfecta cristiana. sí, ese es el chantaje mayor. A ver, échale. Sí, claro, claro. No, pues está así el videíto y está la persona y dice, no, yo la verdad tenía muchas dudas de si dar las primicias o no, pero decidí serle fiel al Señor y el Señor me bendijo grandemente. La verdad, es una experiencia que me encantaría volver a repetir. O sea, casi, se ven fingidísimos, la verdad. Se ven No, es fingidísimos. fatal. Ahora, les voy a Sí, recordar la otra. verdad, sí. Este es clásico y se me hace que lo hacen en todas las iglesias. Invitan a pasar a un hermano y empieza a dar el contexto del pastor. Miren, iglesia, este hermano estaba pasando una situación bien difícil. No tenía trabajo, no tenía esto, los negocios iban mal. Y me vino a ver y yo le dije, mira, hermano, Dios te dice, siembra y cosecharás. ¿Y saben qué hizo? Este hermano vino y nos dio su carro a la iglesia porque esperaba de Dios una gran bendición. ¿Y saben qué pasó? Saliendo de aquí se encontró una persona en la calle que le dijo, no tengo idea por qué, pero te quiero regalar una camioneta. No, increíble. Y saliendo Todos se la creen, bro. y saliendo de ahí, agarró esa camioneta y se fue a su casa y le marcó
una persona para ofrecerle un trabajo con un sueldo exorbitante. Y Dios es fiel, hermano, pase y confiéselo y todos. Ah, sí, claro. A mí me tocó escuchar de uno que no tenía para comer y dio sus últimos, creo que 30 pesos. Y como 3 días seguidos llegó alguien y le aventó un pollo, literal que le aventó un pollo asado. Sí, está ridículo. No, yo no dudo. O sea, le podía tocar, ¿no? Sí, también. Sí puede ser. O sea, y hasta también puedo creer que sí sea de parte de Dios, ¿no? Absolutamente. Pero el escenario es muy cómico, la verdad. Claro, Sí. absolutamente yo creo que Dios cuida de nosotros, tiene provisión para sus hijos, pero de ahí a que usen eso para chantajearte en el púlpito, porque no está chido que lo suban, o sea, ¿para qué lo suben? Pues para conmoverte o para que te pique la cosquilla y para que digas, ay, yo también quiero un coche nuevo, voy a dar para recibir, o yo quiero una casa y, o sea, yo quiero lo que mi pollo. yo quiero mi pollo, exactamente, quiero mi pollo asado. Entonces, eso es lo que no se me hace chido cuando pican a las personas o las tientan o les coquetean. A veces ni siquiera para darle a Dios, solo es para recibir más. Exactamente. Sí. De acuerdísimo. Oigan, y por ejemplo, ahorita que ya Fabián no puso nada de resistencia, podemos hablar al menos, al lado oscuro. Podemos hablar al menos de cómo creemos que debe ser el sustento de la iglesia o cómo bíblicamente para nosotros debe ser el sustento de la iglesia, ¿no? Porque a lo mejor nada más desacreditamos, ok, esto lo están haciendo mal, pero bueno, entonces, ¿cómo se debe sostener la iglesia? Perfecto. Según la Biblia, ¿no? Mira, yo les voy a compartir, sí, claro, yo les voy a compartir lo que un pastor dijo. Es un pastor que de verdad admiraba mucho. Lo admiro, pero realmente disentí por completo de su perspectiva. Entonces, les comparto esto y ahora sí ya después hablamos de cómo... Miren, este pastor, voy a decir nombre y apellido porque lo admiro. Lo único que no respeto, lo único que no comparto es su perspectiva del diezmo. Se llama Miguel Núñez. ¿Cómo? Miguel Núñez, si lo estás escuchando, admiro tu trabajo, pero te pasaste de lanza, brother. Miguel Núñez. El respetado varón de Dios, de la sana doctrina. No. Es un pastor muy reconocido. Es un biólogo o es un, ¿cómo se dice? Un virólogo. Creo que es un virólogo. Es un doctor. ¿Qué es un virólogo? ¿Que estudia los virus o qué? Sí, de hecho sí. Y ha escrito muchos libros sobre el evangelio y demás. La verdad, para mí es muy respetable, pero ahí les voy a compartir lo que dijo. Entonces, él habla de los 3 tipos del diezmo y dice, no existe ningún versículo que nos demande dar el diezmo, pero nos tenemos que preguntar, ¿los pastores reciben un sueldo? Entonces, ahí está la primera preguntita como ganchito. La segunda pregunta que dice es, ¿la iglesia tiene necesidad para las actividades o la construcción o el mantenimiento de esta misma? Ahí está la segunda pregunta ganchito. Y la tercera es, ¿hay personas en la iglesia con necesidad? Y ahí es donde desenvuelve, o sea, ya te preparó con esas 3 preguntas y ahora viene el trancazo. Dice, el entendimiento del Nuevo Testamento de que todo es de Dios, es de que todo es de Dios y debemos dar todo. La pregunta no debe ser qué debo dar, sino con qué debo quedarme. Es lo que dice este compadre. Esa es buena pregunta. Bueno, Fabián ya se está dejando llevar por completo. Yo nada más vi que Robert levantó una ceja. Pero bueno, sigue diciendo este hombre. Si tuviera un ingreso de $100 millones anual y solo doy el 10%, Dios no estaría contento con que yo diera solamente el diezmo y quedarme con todo lo demás. Ájala. Ajá, exactamente. Y luego dice, hoy Dios me invita a dar con toda libertad, generosidad, de manera voluntaria y como un dador alegre. Eso está bien, pero luego dice, yo debería considerar dar hasta más del diezmo. O sea, que lo que tú des mes con mes, parta del 10% para arriba. Y luego dice, el diezmo me ayuda a mí más que a Dios. Él no necesita dinero. Eso es una verdad. Pero luego dice, más bien es buena mi alma porque me ayuda a deshacerme del poder atractivo y del control que el dinero ejerce. Por lo tanto, un cristiano debería tratar dentro de lo posible comenzar dando el diezmo para el reino de los cielos. Entonces, aquí termina la citación que hice de las palabras de nuestro hermano Miguel Núñez. Ok. ¿Qué piensan al respecto? Yo digo que sí dices, pero entre las verdades avienta dos, tres cosas que yo digo. No te pases de lanza, brother.
De Lancelot. O sea, primero que nada, afirmar que a Dios no le agrada cómo administras tus finanzas. Para empezar, creo yo que si Dios te pone como administrador de un ingreso, como son $100 millones, es porque sabes administrarlo, ¿no? Porque Entonces, eres chido. No veo de dónde tenga que venir la culpa de decir, no, Dios se va a enojar si te quedas con los otros 90 millones. O sea, para mí eso es una aseveración demasiado exagerada porque casi da a entender, quédate con lo que tú necesitas para vivir y lo demás dáselo a la iglesia. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo quiero que... ¿Debería de ser así? Yo quiero que Bill Gates sea cristiano en mi iglesia. No, un cristiano que crea así, ¿no? Sí, exacto, por eso. Y que tenga esa misma mentalidad. ¿Qué piensas, Robert? No, la verdad es que está súper peligroso esa onda porque, como tú dices, avienta verdades que son nutritivas para el espíritu de las personas, o sea, que son buena guía, como la parte de desapegarte de lo material, la parte de que tenemos que ser generosos, pero entre esas verdades, ahí mete ahí escondidilla la mentira. Sí, claro. O sea, normalmente las buenas mentiras vienen embarradas de verdad. Acuérdense. Y las más peligrosas. Las más peligrosas. De hecho, el otro día, no sé si escuché una prédica o algo así, pero decía que el diablo o Satanás, cuando trate de engañarte, no te va a mandar una mentira que suene súper mentirosa. No, es una mentira que viene cubierta muy bonito de una verdad engañosa, de tal manera que cuando la veas digas como que sí, como que no, y te la termines tragando por esa duda y esa disyuntiva. Yo creo que tú tienes que tener súper claro cuál es la verdad de Dios en todos los aspectos para que no te llegues a tragar una mentira envuelta de verdad. Así es. Ahora, hablando de eso, de que el diezmo nos ayuda a librarnos del atractivo, del poder y del control del dinero, ¿qué nos hace pensar que un pastor no va a sufrir? Claro, lo mismo, exactamente. Lo mismo. No, totalmente. Mira, aquí yo tengo algo que quiero mencionar. Que el aprender a tener un corazón generoso te hace menos esclavo de tus recursos y te hace menos dependiente de tus ingresos. Quiero confesar que no siempre doy el diezmo. No soy una persona impecable en ese sentido. Perdónenme, soy un pecador. Y hay veces donde me duele. O sea, hay días donde digo, oh, Dios, ¿por qué? Y me cuesta mucho trabajo hacerlo. Y a veces digo, ¿será esto con lo que yo debo batallar? ¿Será esta apego a los recursos económicos de los cuales me tengo que deshacer? Y ha habido veces donde le gano, ha habido veces donde no le gano. Entonces, creo que sí, el ser generoso es una forma de ser desprendido, de no permitir que el apego al dinero te domine. Ahora, la cantidad o el porcentaje es independiente, ¿no? De esa manera. Hay gente que le puede doler un peso y hay gente que no le pueden doler una cantidad mucho más grande, ¿no? Tú mencionaste que en el Nuevo Testamento ya ves que daban todo a la iglesia. O sea, no se quedaban con nada y todo lo daban a la iglesia. A lo mejor nada más se quedaban lo indispensable para comer, pero todos los demás lo daban. Pero en ese momento era el principio de la iglesia. Era un enamoramiento descomunal en el cual, como todos se juntaban y se repartían, todo era de todos. Pero lo que tú das en la iglesia, no todo es de todos. ¿A poco tú tienes alguna capacidad de dormir en la iglesia algún día o de decir, ¿saben qué? Mi hijo necesita pantalones, échenme algo de todo lo que he dado para comprarle el uniforme o pagarle la escuela? No. En la iglesia es totalmente diferente. Sí. En la iglesia hoy día, tú tienes que aportar, pero eso jamás va a ser un beneficio de vuelta para ti directamente, ¿no? Ya si Dios te bendice por consecuencia de tu generosidad es otra cosa, pero tú das y eso no se vuelve tuyo. Entonces, a mí también tampoco me gusta cuando hacen la comparativa de la iglesia del primer siglo a la iglesia de hoy día y decir, compartían todo y todo lo repartían. No puedo llegar yo y decir, a ver, déjame llevo mis 30 sillas para los 15 de mi hija. Sí, no. Ahí de la church. Ni puedes decir, ¿sabes qué, pastor? Tengo mucho calor y necesito este aire acondicionado para mi casa, porque acuérdense que todo es de todos, ¿no? No, pues obviamente. Ni puedes en un momento crítico de la iglesia ir a pedirle manutención a la iglesia. Según yo, eso no se hace. Y difícilmente veo que lo hagan. Entonces... puedes, pero te van a dar una patada en el trasero. Sí, entonces... sí, claro, te van a mandar a volar. Y te van a mandar a volar. Entonces, creo que hay veces donde utilizan verdades a medias
para plantear escenarios que realmente no se están viviendo, ¿sabes? A mí me encantaría que viviéramos así como en la iglesia del primer siglo y que realmente todo fuera de todos y realmente nos cuidáramos como una gran familia. Desafortunadamente, te piden que des sin que la realidad sea de esa manera y obviamente los beneficios pues no los tienes, ¿no? Sí. Ujú. Sí, y ahora sí ya podríamos volver un poquito a lo que es el tema de cómo sería bueno que lo administraran, porque yo no estoy diciendo con esto que no está bien que des, al contrario, o sea, vemos que Pablo, creo que, no me acuerdo si es a los Gálatas o a los Corintios, pues les dice, ¿saben qué? Yo vi que ustedes a principio de año estaban ayudando mucho a estas personas con necesidad. Les invito a que terminen su A que le propósito y que continúen. lo hagan. Sí, que lo continúen con un corazón y dice, pero no digo esto como mandamiento, sino que salga de ustedes con un corazón genuino y Claro. con un corazón de amor. Sí, no, podemos ver no el diezmo, porque no, realmente no aparece como diezmo, pero la generosidad la podemos ver en las cartas de Pablo en varias ocasiones. Y creo que es claro que no es un mandato, no hay ni el rechazo ni la aceptación de Dios en ningún punto si tú eres más o menos generoso. Yo creo que es una cuestión muy personal, el corazón, y un corazón generoso siempre encuentra la forma de prosperar. Pero esa bendición no viene de Dios, ni la da Dios, ni la quita Dios, así como dice, ¿diste tu diezmo? Ok, ahí va un poquito de bendición. No lo diste, te la vamos a retener. No creo que sea de esa manera. Ajá. Sí. De hecho, para mí, como debería de regirse la iglesia y la instrucción que da Pablo, para mí está bien clarita, que lo chequé, está en Corintios 16. Da como una instrucción muy certera y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo que les ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado y guárdelo para que no se tenga que recoger las ofrendas cuando yo esté. Pero él dice, ponga algo aparte. Sí, claro. O sea, no les dice, pues acuérdense, guarden el Móchense. diezmo. Sí, el nombre como tal sí desapareció, ¿no? O sea, no existe más el diezmo, no es una cantidad específica. Y como lo dice más adelante y también lo utilizan en algún momento, cada uno de como Dios propone en el corazón del hombre, ¿no? Entonces, exactamente. Y qué raro que la iglesia actual retome ese nombre de diezmo cuando en todo el Nuevo Testamento y en toda la historia de la iglesia primitiva que está ahí en la misma Biblia, en ningún momento se relaciona el diezmo como tal con la iglesia. Pues porque les conviene, men. Obviamente, si tú tienes una referencia del Antiguo Testamento y ellos no tienen el contexto ni la visión, pues nada más la arrastras y la pasas de este lado y ya haces el oxiso. Obviamente te conviene porque es más fácil presionar por una cantidad, un porcentaje definido que por una cantidad vaga. O sea, porque cuando tú les dices, no, den como Dios puso en su corazón y la gente dice, pues 10 varos. Traigo 10 varos, sí. Traigo 10 varos. Esto propuso mi corazón. Entonces, obviamente, eso los pastores no lo quieren. Quieren cantidades importantes y, obviamente, lo más sencillo es arrastrar la costumbre judía del 10%. Pero creo que se debería enseñar no tan rígido. Si se enseña en algún momento la generosidad para la iglesia, sería, y sí, solo si estás enamorado de la misión de tu iglesia, concuerdas con lo que se está haciendo, tú ves que hay prosperidad en la bendición de los miembros y quieres sumarte, ¿no? Porque es una forma de decir, a lo mejor yo no puedo ser pastor ni puedo servir todos los días, pero es mi forma de sumarme a un movimiento o a una bendición que yo veo que está cayendo en mi ciudad. Pero nunca con una cantidad en específico ni con un porcentaje. Yo lo pondría de esta forma. Si el evangelio, si la predicación del evangelio no te es suficientemente atractiva para creer que va a ser el motivo principal por el cual tu iglesia va a ofrendar o va a compartir de sus ganancias, entonces no estás confiando en Dios. ¡Pum! Sí, si te tienes, segunda verdad matona, si te tienes que agarrar del Antiguo Testamento para imponer sobre la iglesia una verdad, entre comillas, verdad, no estás compartiendo ni predicando la sana doctrina. Ya no digas esa palabra, esa no la menciones. Sí, es medio molestona. Sí, es que ellos se cuelgan la medalla. Ellos se cuelgan la medalla. Iba a ovacionar, estaba a punto de aplaudirte y cerraste con la buena doctrina. No. Ahora, yo no estoy diciendo que yo estoy buscando la sana doctrina. Yo estoy diciendo que la gente que regularmente predica sobre el diezmo es gente que también se cuelga la medallita de que ellos predican la sana doctrina. Sí, ok. Totalmente. Lo único que sí creo, y se me hizo un súper comentario de tu parte, es que si el evangelio
no es suficientemente importante para que tú quieras unirte, cualquier otra cosa entonces creo que está de más, ¿no? O sea, es un chantaje o es moda o están siendo usureros con tu vida. Realmente el mismo evangelio y su misión per se debería ser lo que haga que el corazón de la gente diga, yo quiero sumarme a ese propósito. De acuerdísimo. Sí. Para mí el gran peligro o lo más maligno del que hay detrás de la doctrina del diezmo como tal es coaccionar a Dios, sus bendiciones, como Sí, ¿no? dependientes de lo que tú le des, ¿no? Eso, y yo creo que es lo más peligroso que hay detrás de la doctrina del diezmo, porque te están poniendo una vara, y si tú llegas a esta vara, entonces Dios te bendice, y si no, pues te estás quedando corto delante de Dios, ¿sí entiendes? Entonces, eso para mí es súper peligroso, ¿no? Ponerte esa coacción. Sí. Amigos, gracias. Ya no me voy a sentir mal cuando... Bienvenido al lado oscuro. Bienvenido No, y es que, al mira, dark side. hay toda otra cosa, y ese es como que el último detallito que yo veo que también tergiversan. Si te das cuenta, en el Nuevo Testamento e incluso en el Antiguo Testamento, todas ese tipo de recolecciones se hacían para ayudar y bendecir a los demás. Y Claro. curiosamente, he escuchado en varias iglesias que tú no puedes dar el diezmo en otro lado que no sea la iglesia a la que te congregas. ¿A qué voy con esto? Sí, o sea, mi punto es, incluso Pablo mismo lo está diciendo, ¿no? O sea, tú ofrendas a Dios y das a Dios cuando le das a los pobres. Los pastores de hoy dicen, si tú comes en un restaurante, tú no vas y pagas en otro. Esa es la excusa o el argumento que ellos utilizan. ¿Dices que Pablo dijo que tú diezmas cuando le das a los pobres? No, o sea, que tú ofrendas a Dios, o sea, que cuando le das a Dios, o sea, cuando le das a los pobres también lo estás haciendo como para Dios. Y creo que eso Jesús sí, claro. Cuando cuidas a la viuda del huérfano, siempre Dios va a contemplar eso como que lo estás bendiciendo a él, ¿no? O sea, eso estoy totalmente seguro. Creo que hay gente que puede negarse a dar su diezmo en las iglesias y darlo en beneficencia de las personas que lo necesitan. Y bueno, no tengo la total certeza, pero creo que Dios puede seguir viendo un corazón generoso, ¿no? Eso. Claro, no, yo estoy segurísimo de que así es. O sea, aunque no tengas a fuerzas que dar cierta cantidad a tu iglesia, si estás ayudando a los pobres, si estás ayudando a la gente de tu comunidad, Dios está viendo con agrado. Claro. Quiero creer que Dios ve con agrado eso. Ahora, mencionaste algo importante. En ese entonces, la iglesia también se encargaba de las viudas de los huérfanos, la iglesia del primer siglo. Sí. Y ahora difícilmente una iglesia se encarga de esas personas. Sí. De verdad, una de las cosas que más admiré en una iglesia a la que fui cuando viví en Chiapas es que casi 3 veces por semana hacían comida para que llegara todas las personas indigentes de donde estuvieran. Y eso me recordaba donde decía que hay alimento en mi casa. Pero bueno, esa era una iglesia como excepción, porque realmente después, pues nunca más lo vi en otra iglesia. Sí, y totalmente, o sea, hay muchas cosas muy, muy buenas que hacen las iglesias, hay cosas que ayudan, que pro ciudad, todos los ministerios de misericordia. ¿Cómo? ¿Pro ciudad? Pro ciudad, no sé, okay. Algo así, digamos, pro la ciudad, no sé. Pues, entonces, a lo que me refiero con esto es que eso está muy bien, pero aún así no justifica que esté errónea la doctrina como tal. No, claro, aparte... Tú, acuérdate que como político jamás vas a demandar ingresos diciendo que te los vas a gastar. Obviamente tienes que levantar la bandera de nosotros protegemos a la ciudad y la bendecimos. Pues no te vas a ver muy cañón. Entonces, yo creo que hay quienes utilizan la beneficencia pública como bandera para recoger el money, money, money. Sí, y ahora fíjate, algo que los pastores regularmente dicen, porque vamos un pasito adelante de ellos, cuando hablas de por qué no ponen comedores, por qué no ayudan a los pobres, a las viudas, dicen, es que ha habido gente que viene y que se cuelga de eso para nada más sacarnos dinero. Entonces yo les preguntaría, ok, está bien, ya no pongas mesas, ya no pongas desayunadores, ya no ayudes a las viudas, pero ¿qué hacemos cuando nos enteremos de un pastor que abuse de los diezmos? ¿Retiramos nuestra ofrenda también? O sea, ¿a esas vamos? Porque pues hay pastores que están abusando. Entonces, tú no le des a los pobres, nosotros ya no te damos a ti dinero. Jala. No, sí, yo creo que es preferible cuidar a la gente en necesidad. Creo que es un papel de la iglesia importante. Es un testimonio como cristianos, un testimonio como iglesia, ahora sí, como comunidad, que no estamos dando en muchas ocasiones. A donde yo voy actualmente sí se apoya un comedor. Creo que dan alimento a 200 niños diarios, excepto los domingos. Y la verdad es algo que a mí me enorgullece mucho. No puedo decir que se le apoye completamente porque no tengo idea. A lo mejor se le apoya en una parte, pero creo que es algo que
que podrían hacer todas las iglesias fuera de solo levantar una bandera. Y también no se presume mucho eso que hacen en la iglesia donde voy. Sinceramente no se presume mucho, como otros que... Y voy a mencionarlo, porque lo tengo que mencionar. Suéltalo. El señor y pastor Dante Gebel, pastor en Los Ángeles en una iglesia que se llama River, me parece que durante todo este periodo de la cuarentena se ha manchado en exhibir de manera deliberada cómo presume que da y que bendice en todo el mundo y que está dando y todo. Y luego él dice, gracias a esto muchas personas se han querido sumar a mi causa y ya le están aportando lana. Creo que se está manchando. Creo que la forma en lo que la está haciendo no está bien. Es demasiada publicidad a su apoyo a la gente pobre. Y bueno, a la gente en necesidad es demasiada publicidad solo para que más gente le dé recursos a él. Y creo que ese puede ser un ejemplo. No soy anti-Dante. Me gusta mucho cómo predica. Tengo muchos años escuchándolo. Sin embargo, en este preciso momento de mi historia y de que lo estoy viendo, creo que está tomando una actitud que no es la adecuada. A favor. Sí, entonces para mí es como lo dijimos al inicio del podcast, para mí es la gran estafa. Ajala. Para mí lo es la enseñanza del diezmo. ¿Por qué? Es porque es algo que se enseña de manera masiva. Yo creo que en un 90% o más de las iglesias se enseña la doctrina del diezmo como tal. Esa palabra ni siquiera debería de usarse porque no debería ser el 10%. Deberían de existir las ofrendas tal cual que las personas quieren hacer para sostener la iglesia, para todas las necesidades de la iglesia, para todo lo que ya mencionaron ustedes, para sostener todas las obras que son necesarias que la iglesia haga. Estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo con que la iglesia se debe sostener, que el pastor debe de tener su salario, que los siervos deben tener su salario. Sin embargo, no a base de diezmos y a base de engaños, de cosas que no enseña la Biblia que así se debe de manejar la iglesia. Sí, y creo que no solo el pastor debe recibir ingresos, hay gente que le entrega su vida y su alma a la iglesia y el único que recibe el dinero es el pastor. Creo que hay gente, desde que le invierte al estacionamiento, a veces hasta el portero de la iglesia, está todo el día ahí, se espera hasta que el último se vaya y nada más le dan las gracias y usted tiene un gran corazón, hermano, siga empujando para Dios. Dios lo va a bendecir. Dios le va a bendecir. Oiga, hermano, pero no tengo para comer, no importa, Dios va a proveer un pollo, le van a aventar un pollo. Entonces, sí creo que deben haber muchas más personas que si están dando su vida en la iglesia cuide de ellos. Esa es una perspectiva mía. No sé si quieran que mencionemos los casos que investigamos. Sí, vamos a hablar de lo que genera los extremos de una predicación, de una falsa doctrina como lo es el diezmo. Ay, me encantó esa frase. Eso es todo. Yo les tengo uno, no sé si se acuerdan en el podcast pasado a todo nuestro auditorio que les hablé de un viejito que se llama Kenneth Copeland. El famosísimo Kenneth Copeland. COVID-19. Ese mero. Pues miren, ese batito en sus 40 y tantos, 50 y tantos años de ministerio ha logrado recaudar millones y millones de dólares, lo cual le ha permitido comprar, fíjense, en lo que se van los diezmos, hermanos. Una mansión de 6 millones de dólares, de 1,672 metros cuadrados, que tiene un lago propio y tiene un cobertizo para sus botes en la mansión. Aparte, al lado de, espérense, al lado de la mansión tiene un aeropuerto propio, el Kenneth Copeland Airport. Copeland Airport. Tiene una flotilla de aviones y aparte de todo eso, tiene su jet privado, que es un Cessna Citation, es el modelo más perrón que hay. Ni Obama. Casi. Y él dice, es que es lo que necesito para servir mejor al Señor. O sea, de tu compa. Entonces, tengo otro, pero quisiera que ustedes compartieran también. Aerolíneas Kenneth Copeland presenta. Ya sé. Ok, está impresionante. La verdad, qué tristeza, porque no creo que sea la manera en que Dios soñó o sueña que la iglesia maneje sus recursos. Yo tengo una estafa maestra. A ver. Fíjense que estoy viendo un documental de Univisión, donde en Arizona un pastor invitó a sus fieles a invertir en bitcoins. Les platicó que Dios quería bendecirlos y que esta era la estrategia de Dios para que sus finanzas fueran multiplicadas. Les voy a leer
explícitamente cómo les dijeron. Estas son las palabras de un afectado. Dice, me dijeron que esto es para invertir en Bitcoin, que Dios quiere bendecir a su pueblo, que es una forma de que salgamos de pobreza, que no andemos de mendigos porque los hijos de Dios no debemos andar mendigando pan. Este es un comentario de Félix, una de las personas afectadas. Y Jesús que dijo que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Exactamente. Dice que estas crack. personas que fueron engañadas invirtieron entre los $1,000 y los $50,000. Imagínate. Y obviamente, pues no recibieron un solo peso de lo que... porque se les prometían ganancias, obviamente muy atractivas, y la gente, pues obviamente no recibió un solo peso. Imagínense una iglesia estafada diciéndole que se les iban a invertir en bitcoins y que Dios había provisto este medio. Fue una estafa maestra, señores y señoras. No, pues qué bárbaros. Se han modernizado los cracks. Exactamente. No, imagínate. Ya estamos en el mundo de la criptomoneda para invertir, que Dios nos va a bendecir por medio de criptomonedas. Ok, bueno, pues fíjense, yo tengo otro datito más. Este nombre es muy conocido. Hermano, yo sé que no está escuchando. No creo que nos escuchen. Es el pastor Joel Osteen. Es un famoso escritor de libros de... ¿Joel Osteen? Joel Osteen sí. es el de la gran iglesia en... Ese mero. Es el que tiene una sonrisa colgate y que ha escrito un puño de libros sobre prosperidad. Yo no tengo así como datos personales, pues, de cuánto ha ganado de sus libros, pero siento que es una muy buena lana. Pero en su iglesia aproximadamente van por servicio como 40,000 miembros. Y esa iglesia por le genera... Por servicio. Sí, imagínate. Sí, es una mega iglesia. Wow. Le genera un ingreso anual de $70 millones. Uf. Y libre de impuestos. Claro, porque... Pues, bendito sea el nombre de Jesus. Para la obra. Le genera... Él tiene una mansión de $10.5 millones con 3 elevadores, 5 chimeneas, una casa de huéspedes que estoy seguro que es más grande que mi casa. Y aparte tiene una terraza junto a su mansión. Por terraza entendamos como una hectárea más o menos así como de terreno de puro pasto. Para mí una terraza son 3x3, güey. No, sí, no. Estamos hablando de que está la mansión y tiene un espacio enorme de pasto así bien bonito y su mega albercota también. Él dice, fíjate, bien modesto el hermanito Joel Osteen, dice que él no cobra diezmo de los $70 millones anuales, que él se mantiene de sus libros. Que él prefiere no cobrar diezmo para no afectar a la iglesia, que él se va a mantener de lo que gana de sus libros. ¿Todo eso que ha hecho lo ha hecho de sus libros, supuestamente? La verdad es que no lo sé, lo dudo, pero si así fuera, son libros que hablan de la prosperidad, así es que viene siendo igual una estafa maestra. O sea, si tú generas libros que incentivan a tu iglesia a dar, ajá, pues de ahí también te puedes sacar lana. Mira, yo no estaría negado a que un pastor viviera de las prédicas que da o viviera de los libros que genera, pues al final es su tiempo y su conocimiento, ¿no? Pero difícilmente creo que adquiriera todo eso de libros, ¿no? O sea, la autora de Harry Potter no tiene tales proporciones de ingresos, ¿no? Desconozco, la verdad no me atrevería. Por sus libros no creo, a lo mejor por las películas ya podría ganar un poco más, pero se me hace too much, se me hace ostentoso a más no poder. Bueno, por lo menos no lo ganó predicando un falso evangelio, vamos a decirlo así. Pues, lo disfruta más, eso sí te lo aseguro. Pues sí. Fíjense, yo tengo otro caso más. La verdad, tus casos están muy fuertes, los míos parecen muy sencillos, pero bueno, voy a compartirlo. Aquí en México, en Reynosa, Tamaulipas, un pastor de origen haitiano, a ver si no me equivoco, no, creo que sí es haitiano, le decía a los miembros de su iglesia que le dieran dinero para que él le tramitara las visas de Estados Unidos, una visa láser, y empezó a recaudar mucho dinero en diferentes iglesias, prometiéndole a sus miembros ayudarlos a recaudar visas, ¿no? Hubo una persona que estuvo pagando hasta $10,000, me parece. $10,000, ¿cuánto es? Son como 250,000 pesos mexicanos. Es una lana porque dice que dio bastante. 2,500,000, ¿no? ¿Eh? $10,000. Sí, son 2,500,000 de pesos. A ver, $10,000. Ah, 100,000. $10,000 son 250,000 pesos, ¿no? Pero de todos modos, 250,000 pesos, él dice que los empezó a dar para que a toda su familia le dieran
visa. Obviamente para todas las personas que viven en el norte es muy atractivo y muy tentador que te digan que te van a dar la visa. Y pues dice que esta persona ya fue detenida, pero engañó a muchísimas personas diciéndoles que las iba a ayudar a tener papeles en los Estados Unidos. Y obviamente todos ellos fueron estafados y esas visas jamás llegaron. Y ese dinero, damas y caballeros, no se pudo recuperar. Entonces, ese es mi humilde caso de fraudes en las iglesias, donde los pastores también resulta que son gestores de trámites, ¿eh? O sea, ya estamos avanzando en el tipo de servicios que se hacen en las iglesias. Sí, ya hacen de todo menos predicar. Ya también son asesores financieros de Bitcoin y también tramitan visas para los Estados Unidos. Híjole, pues ahí está, querida audiencia. Yo creo, es un poquito, estoy seguro que si se pueden investigar van a encontrar muchísimos más casos de lo que sucede cuando permites que una falsa doctrina se adentre tanto en las tradiciones de una iglesia. No está mal, o sea, yo no estoy en contra, como dice Robert, yo no estoy en contra que sea la iglesia la que sustente tanto la vida de los que sirven en ella como la iglesia en sí misma, que se sustente a sí misma. Pero creo que nos hace falta a lo mejor, bueno, a los pastores, yo no soy pastor, les hace falta tener más confianza en Dios y más honestidad y claridad en decir, ¿saben qué? Necesitamos de su apoyo y aunque el diezmo no está como algo vigente, realmente deben de confiar en que el evangelio sigue siendo una razón suficiente para que los hermanos movidos a misericordia den de su tiempo y de su dinero. Eso me encantó, esa frase me encantó. El evangelio es suficiente para que el corazón del hombre sea generoso. La misión del evangelio es suficiente para que la gente entregue su vida, su tiempo, su amor, sus recursos a Dios, en la forma, en la manera y de los modos que sean sanos, tanto para la iglesia como para los miembros. Bravo, Brian, eres increíble, amigo. Nada que ver, nada que ver. Robert, ¿tu conclusión cuál sería? Mi conclusión sería que el principio de la Biblia o de Dios para nosotros, a mi manera de ver, es que seamos generosos, definitivamente, tanto en las iglesias, porque la iglesia necesita sustento, la iglesia necesita de nuestro apoyo económico. Entonces, de verdad, apoyo totalmente eso, apoyo que necesitamos desprendernos del apego a lo material y haciéndolo hacia la iglesia, qué mejor. Sin embargo, el diezmo como tal es una doctrina muy peligrosa que fomenta sobre todo el tan natural conflicto de intereses que puede darse de los pastores al dar sus enseñanzas. Porque si no estás trabajando para Dios, que no es el que te paga, entre comillas, lo digo, sino las personas, y empiezas a ver que las personas son las que te pagan, hay por definición un conflicto de intereses ahí y empiezas a ver como que trabajas para las personas y no trabajas para Dios. Entonces, para mí la doctrina de los diezmos es una gran estafa y debemos ser libres de eso. Yo nos llamaría a todos a ser generosos. Y para ti ser generoso es dar el 5% de tus ganancias, darlo alegre y sintiéndote tú que estás siendo generoso. Si es dar el 20%, si el 10 para ti es muy poco y dar el 20% es generoso, da el 20%. Lo que sea que tengas que dar, buscando que esa característica de Dios se aferre a nosotros, el ser generoso. Para mí sería el principio básico, más allá de la doctrina del diezmo. Esa sería mi conclusión. Yo creo que Dios me ha dado todo lo que tengo. La Biblia es muy clara en que nosotros no somos dueños de nuestras riquezas. Creo que Dios me ha dado la inteligencia, la fuerza, la bendición, me ha abierto los caminos para llegar hasta donde estoy hoy. Me siento muy, muy agradecido con Dios por todo eso. Sin embargo, creo que mi aprendizaje para ser generoso no debe estar relacionado a la culpa, ¿no? No debo de sentirme mal cuando no puedo dar o cuando sí puedo dar. Les voy a ser sincero, la cantidad tampoco es nada. O sea, yo veo y digo, ay, pues que compren chicles, ¿no? Pero yo me siento contento. O sea, yo digo, qué bendición que puedo aportar a la iglesia, qué bendición que un cachito de lo que la iglesia bendice a otras personas, pues proviene de mí. Hace muchos años que dejé sentir esa carga tan fuerte. Todavía, a lo mejor, tengo de vez en cuando alguna que otra culpa. Este capítulo me la acaba de quitar. Doy mucho más de lo que el diezmo significa. Doy mi tiempo, sirvo en la iglesia desinteresadamente. Amo, abrazo, quiero, cuido, bendigo.
y creo que eso también Dios lo está contando. Entonces, chicos, para mí este fue un capítulo increíble. Me encantó. Muchísimas gracias por invitarme a Inadaptado Podcast. Sí. La verdad, el gusto es tuyo. Qué manchado. El gusto es nuestro, brother. Y lo hacemos, pues, realmente lo hacemos para que nuestro auditorio tenga un reto que pensar, que te cuestiones un poquito lo que hasta el día de hoy a lo mejor habías creído sin... Mira, con que las personas, como tú dices, al escuchar este podcast, empiecen ellos a investigar, a leer la Biblia, a estudiar la cosa, ya nuestro objetivo habrá sido cumplido. Perfecto. Y cabe aclarar, no habíamos hecho nuestro disclaimer, pero nuestro objetivo principal no es edificarte. Si lo logramos, qué chido. Esperamos que te hayas entretenido. Sí, no dar doctrina, Brian? O sea, tampoco lo que dijimos nosotros es doctrinal. Por favor, estarías cometiendo el mismo error de siempre, tratando de obedecer como borrego a las personas que escuchas. Ve a tu Biblia, léela, cuestiona, óralo y toma una decisión racional basada en lo que conoces de Dios y en lo que dice la Biblia. Mi conclusión fue, yo di mi conclusión respecto a eso. Yo creo que hacemos bien en estudiar la Biblia, hacemos bien en mantenernos siempre al tanto de lo que estamos creyendo y debemos, vigilar con mucha atención qué es lo que se nos dice en las iglesias y qué es lo que nos dicen los pastores, y también tener la valentía de disentir si en algo vemos que las escrituras no están a favor. Eso es todo, caballeros. Pues muchachos, ha sido la 8ª entrega de Inadaptado Podcast Show. Bravísimo, papá. Cerramos increíble. Fuerte, cerramos con broche de oro. Fabián, ¿nos puede recordar nuestras redes sociales? Claro, por favor, visítenos en nuestras 4 redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube como Inadaptado Podcast Show. Solo en Instagram como Inadaptado_Podcast Show. Así es. Si estás viendo esto en YouTube, por favor, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo con todos tus amigos para que te pongas a debatir bien rico, bien a gusto con ellos. Si tienes algún comentario de hate o un comentario de apoyo, lo que sea, lo recibimos en cualquiera de nuestras redes sociales. Robert, ¿algo más que quieras decir para terminar? Los quiero, amigos. Ojalá este programa los haga que se peleen con sus demás amigos cristianos. No se crean. Y que genere debate en su próxima reunión de amigos cristianos. El hijo contra el padre, el hermano contra el hermano, como dijo Jesús, él vino a traer división. Que se revienten las cuerdas, caballeros. Es broma, muchachos, disfrútenlo mucho, esperemos que les haya gustado, compártanlo y nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.